Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos da mucho gusto llegar hasta ustedes para meditar en la palabra del Señor. Y en esta oportunidad el tema que vamos a enfocar es el oficio profético de Cristo. Pero antes, como siempre, vamos a encomendar este tiempo al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque al meditar en ella podemos aprender muchas cosas acerca de tu persona, de tu ser, de tus planes, Señor, para nuestra vida, para el mundo, Señor. Y gracias, porque en todo también podemos aprender muchas lecciones para nuestra vida práctica, la vida espiritual. Y Señor, pedimos que la iluminación de tu Espíritu Santo sea real en nuestro corazón para que podamos comprender tu palabra. Encomendamos este tiempo en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Veamos entonces el oficio profético de Cristo. Ya hemos procurado dejar claro que los términos usados en la Biblia para hablar del puesto que ocuparon los profetas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, es algo especial, y que este tipo de personas solo existieron en tiempos bíblicos cuando no se tenía el canon completo de la Biblia. Hemos dicho que los creyentes en la era de la Iglesia tienen una función o papel como reyes, sacerdotes y profetas. ¿Por qué? Porque adoran a Dios, anuncian el Evangelio y pueden controlar las tendencias pecaminosas fortalecidas por el Espíritu Santo, y eso implica dominio, que es lo que tiene un rey. Pero dichas funciones o papeles no deben confundirse con el puesto de profetas que ocuparon en su día hombres como Moisés, Isaías, Jeremías, Ezequiel, solo para mencionar a algunos, o Juan el apóstol, Pedro, Pablo y otros que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo y redactaron la Biblia. Ellos tuvieron el magisterio revelador, lo cual terminó una vez que se completó la Biblia. Con el último amén de Apocalipsis, que encontramos en Apocalipsis 22-21, terminó la época de revelación normativa y la inspiración de lo que Dios quería darle a conocer a su pueblo. Y por supuesto eso en la presente dispensación. Cuando pensamos en Cristo, el profeta, también a él se le debe distinguir de todos los demás siervos de Dios, que por grande y privilegiado que fuera su ministerio como profetas, no son de comparar con Cristo. Él no solo era profeta, sino era el revelador de Dios y es la revelación misma de Dios. Fíjense bien lo que estoy expresando, hermanos, y lo recalco. Cristo es el revelador de Dios y la revelación misma de Dios. De Él y solo de Él se dice algo como lo que encontramos en Colosenses 1:15. Y eso no se puede decir de ningún profeta ni de ningún ser humano. Dice Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible. La palabra imagen es la palabra eikon en griego y significa imagen, figura o retrato. Y es del Dios invisible. La palabra aoratón, significa sin, y oraos, ver, mirar, contemplar, algo que no se puede ver. Estamos hablando de la esencia de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son invisibles.
Entonces Cristo es la manifestación de Dios a los seres creados. El calificativo invisible no debe limitarse a la percepción de los sentidos corporales, es decir, al ojo humano, sino que debe incluir también el ojo interior, o sea, la vista espiritual que posee el hombre. Eso es lo que agrega Pablo en 2 Corintios 4, versículos 3 y 4, cuando dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, es decir, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, es decir, cegó las mentes de los que no creen, es decir, su percepción espiritual está cegada para que no les resplandezca, es decir, que no les ilumine la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pablo dice que lo invisible de Dios, lo infinito del Señor, lo insondable de Él, es manifestado a nuestra mente finita en la persona del Verbo encarnado. Otro texto que también nos presenta a Cristo como el revelador y la revelación misma de Dios es Hebreos 1, 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y aquí detengo la lectura porque el versículo 3 nos dice que Él es la imagen, y esta palabra es otra palabra griega. En Colosenses era eikon, aquí es carácter, y carácter significa la representación exacta de la sustancia de Dios. Esta frase expresa el hecho de que el Hijo, o sea, Cristo, es a la vez distinto del Padre y con todo igual al Padre, de cuya esencia Cristo es la impronta. Esa palabra impronta la explico porque es la imagen que sale cuando se imprime un sello, cuando se estampa un sello. Es decir, el sello lleva la imagen y la imprime, digamos, en el papel. Entonces, lo que está en el sello y lo que está en el papel ya estampado es igual. Lo que esta palabra carácter expresa es la completa igualdad de las dos personas divinas. Por eso, manifestado en carne, Cristo puede decirle a Felipe, su discípulo, en Juan 14:9, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Concluimos este punto con el hecho de que Cristo en su oficio como profeta es revelador y revelación a la vez. Eso no era así con los grandes profetas y apóstoles, ni lo es con los creyentes que pueden anunciar las virtudes de su Salvador a los demás seres humanos en una función como la de los profetas. ¿En qué consiste el oficio profético en general? Es decir, no solo el de Cristo, sino en general. Veamos primero los términos que usa la Biblia para designar a los profetas. En el Antiguo Testamento hay 3 palabras para este concepto. Las palabras hebreas son Navi, Roé y Jotsé. Navi designa a uno que viene con un mensaje de Dios para el pueblo. La palabra viene del verbo nava, que significa proferir. Ahora, la palabra roé, la segunda palabra, viene del verbo raá, que significa ver, y junto con la palabra jotsé, que es la tercera palabra, acentúan el hecho
de que el profeta es uno que recibe revelaciones de Dios, particularmente en forma de visiones. Por eso está conectado con el verbo ver. Entonces, estas palabras resaltan la idea de una visión recibida de Dios, que puede revelar lo oculto o el futuro. En el Nuevo Testamento la palabra es profetes. La palabra profetes está compuesta de la preposición pro, que significa delante, y femi, que quiere decir hablar, y significa el que profiere lo que Dios quiere revelar. Un asunto importante que se debe aclarar es que no es necesario predecir el futuro para ser profeta, aunque muchos de los profetas bíblicos sí predijeron el futuro, pero muchas veces las profecías de esos profetas eran exhortaciones para el momento en que vivía el pueblo de Dios y no cosas del futuro. Aunque eran la palabra de Dios, y la palabra griega profemi no significa básicamente predecir, sino significa expresar, el profeta expresa lo que Dios le manda a decir del presente, del pasado o del futuro. Y puede ser exhortación, puede ser promesa. Lo importante es que el profeta es mensajero que habla en nombre de Dios. Y está consciente el profeta de que Dios le dio directamente a él el mensaje. No es uno como nosotros que hablamos y exponemos lo que ya está escrito en la Biblia. Lo que el Señor le dijo a los profetas es lo que nosotros estamos enseñando, pero ellos recibieron directamente las palabras del Señor. En esto hay que tener cuidado cuando el día de hoy hay personas que se imaginan cosas y creen tener el don profético. En su mente les pasa una idea y dicen que Dios les puso esa idea y que eso es revelación. También han surgido muchos falsos profetas que dicen haber recibido revelaciones de Dios. Quiero decirles al respecto, los cristianos que quieren estar seguros en este sentido deben limitarse a creer lo que está escrito en la Biblia y no aceptar cosas extrabíblicas, porque Dios ha hablado en su palabra escrita y ya no está dando revelaciones. Los verdaderos profetas y apóstoles también están reconocidos o mencionados por nombre en las Sagradas Escrituras. Están sus libros, están sus epístolas, que podemos ver directamente, leerlas. Pero también Cristo y sus apóstoles citaron a estos personajes como autoridad que había recibido revelación de Dios. Por ejemplo, el Señor Jesús cita a los profetas canónicos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Marcos 7:6 dice, bien profetizó de vosotros Isaías, y directamente menciona a Isaías. Marcos 7:10 dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. El Señor cita directamente por nombre a ellos. Los sacerdotes judíos también citaron a Miqueas llamándole profeta en Mateo 2, 5 y 6. Y eso lo vemos cuando ellos citan a Miqueas diciendo dónde había de nacer el Cristo en la casa de Herodes. También Mateo cita a Jeremías hablando de la matanza de los niños por Herodes en Mateo 2, 17 y 18. Pedro cita a Joel como profeta en Hechos 2, 16 y a David como profeta en Hechos 2, 25. Jacobo cita las palabras de Amós en Hechos 15, 16 al 18. Es decir, estoy mencionando todos estos ejemplos, hermanos, porque hay profetas reconocidos en la Biblia, reconocidos por Cristo, por sus apóstoles, y la misma Escritura los menciona.
Es muy importante decir esto porque también Pedro reconoce a Pablo como un hombre que recibe, inspirado por el Espíritu Santo, revelación de Dios. En 2 Pedro 3, 15 y 16, él dice que el amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, ha escrito muchas cosas en sus epístolas, en las cuales hay cosas difíciles de entender, dice él, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, así como las otras escrituras, dice él, poniendo a Pablo al mismo nivel del Antiguo Testamento, y dice que tuercen las escrituras para su propia perdición. Así que los profetas y apóstoles tuvieron un ministerio especial, del cual no participan todos los creyentes, ni participaron todos los israelitas en la época israelita. Había un profeta y miles de israelitas creyentes que no tenían revelación. Es muy importante. Al llegar a ver a Cristo como profeta, nos damos cuenta que Él lo es por excelencia y es diferente a todos los que tuvieron ese alto privilegio en tiempos bíblicos. Desde la eternidad, como el Verbo eterno, fue la palabra de Dios y la sabiduría que invita a ser oída, es decir, Cristo, como la sabiduría divina, invita a los hombres a que lo oigan. Acuérdense de lo que dijo el Señor en Deuteronomio 18, profeta les levantaré, a él oiréis. Eso es clave en el entendimiento del ministerio de un profeta. Esa función profética la vemos de parte de Cristo en la misma eternidad en Proverbios 8:1. Dice, ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? Versículo 4, oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. En el versículo 32, siempre Proverbios 8, dice, ahora pues hijos, oídme. Versículo 34, bienaventurado el hombre que me escucha. Todo eso lo está diciendo Cristo como la sabiduría de Dios. El eterno Hijo de Dios, como el Verbo, siempre expresó la voluntad del Padre. Ahora ya como el Verbo encarnado, Él es el profeta prometido en Deuteronomio 18:15. El Señor Jesucristo habló de sí mismo como profeta. El mensaje que daba era de Dios el Padre. Juan 8:26 al 28 dice, las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre me dio esas palabras. El Señor hablaba con la autoridad sin igual. Mateo 7:29 dice que Él enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y más que ningún otro profeta, confirmó su mensaje con señales y milagros fehacientes. Todo esto demostraba que Él era el Mesías divino humano. Es importante subrayar que sus milagros y señales, a diferencia de los demás profetas que eran sus siervos, aparte de mostrar el poder de Cristo, esas señales tenían el propósito de enseñar verdades espirituales. Solo Él hizo eso. Los demás hombres de Dios hicieron milagros, pero no tenían ese propósito. Sus milagros, es decir, los de Cristo, eran para enseñar verdades espirituales. Solo voy a darles unos ejemplos porque esto es amplísimo en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, dio de comer a 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños, para enseñar que Él es el pan de vida y que necesitamos comer de Él espiritualmente con fines eternos. Así dice en Juan 6 Él, yo soy el pan de vida, el que de mí come no tendrá hambre jamás. Es interesante porque ese milagro tenía un propósito, era una señal. No hicieron así los demás grandes siervos de Dios. Le abrió los ojos a un ciego
y le devolvió la vista a ese ciego de nacimiento en Juan capítulo 9, para enseñar y demostrar que Él es la luz del mundo. En Juan 8:12 Él dice, yo soy la luz del mundo. En el capítulo 9 demuestra que Él es la luz del mundo y también mostró que los que creen en Él y le siguen tienen la luz de la vida y que los que los rechazan son ciegos espiritualmente. Y así podemos enfocar todos los milagros de Cristo. Cristo es el profeta por excelencia, que debido a su omnisciencia, avisora, conoce y puede predecir el futuro con precisión absoluta. Los profetas que hemos llamado canónicos, porque aparecen en la historia bíblica, recibían revelación de diferentes maneras. Tenían visiones, sueños, palabra directa de Dios o ángeles les trajeron el mensaje revelatorio como ocurrió con Daniel. Pero ellos, los profetas, decían, vino a mí palabra de Jehová, o decían, carga de Jehová, y otras expresiones parecidas que daban a entender que el mensaje lo habían recibido del Señor. Pablo en 1 Tesalonicenses 4:15 dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Pablo no está diciendo estas palabras son mías, sino es palabra del Señor. Y en Gálatas 1:11 y 12 dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. En contraste, el Señor Jesucristo, el profeta, describe los acontecimientos porque los puede ver con su omnisciencia. Mateo 24 y 25 detalla el futuro de Jerusalén y el final de los tiempos. Y él no cita a ninguno, él habla lo que él está viendo que va a ocurrir. En Mateo 13 desarrolla la historia del mundo entre su ascenso al cielo y su regreso en su segunda venida y da detalles con las parábolas que enseña ahí. También predijo la obra del Espíritu Santo en la era de la iglesia en el discurso de Juan 14 al 16, que es el discurso del aposento alto. Y sus profecías las dice como alguien que está viendo las cosas del futuro directamente. Y es porque así lo miraba él en su omnisciencia. Eso no ocurre con ningún profeta. Ellos no eran omniscientes, solo Cristo. Siendo Cristo el verbo o la palabra personal y exhaustiva del Padre, tenía que ser la palabra final de Dios al hombre. Cristo es la palabra final, hermanos. Hebreos 1:1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En el Hijo, o sea, en una persona, nos ha dado su última y total revelación. El hecho de que el Señor Jesucristo sea la palabra final de Dios es muy importante, debido a que Jesús es la persona que agota y lleva a su plenitud la revelación. En Él tenemos todo lo que Dios quiere que sepamos de su ser, sus planes, la manera de ser salvados de la condenación eterna. Si en el Señor Él ha dicho la última palabra, no debemos esperar nada más. Si alguien pretende tener otras revelaciones, podemos con toda seguridad rechazarlo, porque en Cristo lo tenemos todo. Pablo dice en Colosenses 2, versículos 3 y 8 y 10, que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. No tenemos que buscar más allá de Cristo. En versículo 4 dice el apóstol Pablo aquí en Colosenses 2, y esto lo digo para que nadie os engañe. Y quiero decirles,
aquí hay varias palabras para hablar del engaño. Dice él, lo digo para que nadie os engañe, y ahí usa la palabra parasilogismo, es muy importante. Y dice que nadie os engañe con palabras persuasivas, y esa palabra persuasivas es pitanología en griego. Y en los versículos 8 al 10 agrega, mirad que nadie os engañe, y usa otra palabra, es sulagogón, que significa ser capturado. Y dice que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, y ahí usa la palabra apatés, según, dice él, las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en él, versículo 9, es decir, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hermanos, en Cristo estamos completos. Es muy importante todo esto que estamos presentando. En los versículos leídos, Pablo, para advertirnos del engaño, echa mano de muchas palabras. En griego, en primer lugar, la palabra paralogismo es engañar por medio de un falso razonamiento. Y cuando dice con palabras persuasivas, que usa la palabra pitanología, es el arte de convencer, pero también el arte de seducir. Terminología insinuante. Todo esto habla de engañar a la gente y que hay gente experta en engañar. ¿Cómo vamos a librarnos nosotros del engaño? Acudamos a la Biblia, a la Escritura, y no aceptemos enseñanzas extra bíblicas, solo la palabra de Dios. En el versículo 8 usa la palabra engañar, y es la palabra sulagogón, que significa llevar como botín, saquear, capturar, hacer caer en la trampa. Eso quiere decir de que a una persona le pueden robar la verdad. En lugar de darle la enseñanza correcta, lo hacen caer como un pájaro en una trampa para apresarlo. Y dice que también usan huecas sutilezas. La palabra ahí es apatés, que significa engaño, fraude, estratagema. Hermanos, creo que todo esto habla de que muchos falsos maestros no aceptarán que en Cristo tenemos una revelación completa y final, sino que siempre estarán pretendiendo tener nuevas revelaciones de Dios. Pablo y la epístola a los hebreos subrayan, hermanos, esto es muy importante lo que voy a decir. Pablo y la epístola a los hebreos subrayan la totalidad, la unicidad y la ultimidad de la revelación hecha en Jesucristo. En Cristo tenemos todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos, y es su última palabra. La persona de Jesucristo es el verbo viviente de Dios, que nos revela todo lo que necesitamos saber de Dios, saber de Él y de su voluntad para nuestra vida. Allí lo tenemos en la Biblia. La Biblia es el verbo escrito. Fíjense bien los conceptos. Cristo es el verbo viviente, es el verbo vivo, pero la Biblia es el verbo escrito, es la palabra escrita que bajo la iluminación del Espíritu Santo nos hace conocer y comprender a la palabra viva que es el Señor Jesús. Si nosotros queremos conocer bien a la palabra viva, debemos conocer la Biblia. Espero que esto esté claro. Por eso la exhortación que ya hemos citado anteriormente es lo que dice el Señor en Juan 5:33. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Es Juan 5:39, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y aclaremos que la Biblia se ocupa del plan de Dios.
y de hacernos sabios para la salvación eterna que es en Cristo Jesús. 1 Timoteo 3, 16 y 17. Las Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación. Esto es muy importante, hermanos, porque hay personas que hoy la Biblia la están usando para otros fines, no para enseñar la salvación de la condenación eterna, que es lo esencial que le debemos enseñar al pueblo. Y ciertamente la Biblia contiene promesas y sabiduría para nuestro vivir diario, pero sus profecías no se ocupan de decirnos, permítame esto, no se ocupa el Señor en decirnos qué pasará la semana entrante o el mes que viene. Eso debemos dejarlo a la voluntad de la providencia de Dios. Hemos oído a personas que algunos les han profetizado que vas a tener dinero, que vas a tener un carro nuevo. Esas cosas no se está ocupando Dios en eso, hermanos. Y si Dios le permite tener algún vehículo nuevo o tener dinero o no tenerlo, eso ya no es lo esencial. Lo que a usted le debe interesar es la vida eterna en Cristo Jesús y la hechura de la voluntad de Dios en su vida y depender de Él, porque lo que Él haga para usted, si tiene a Cristo en su corazón, va a obrar para bien de usted, no importa qué circunstancias sean las que vengan, porque lo que Dios tiene para usted no es solo para esta vida, es para la eternidad. Y eso lo debemos entender bien y poner nuestro corazón ahí. Jesús dijo, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo. Si no entendemos esas cosas, hermanos, nos van a engañar. Debemos confiar en que el Señor nos cuida, nos sustenta y conoce nuestro futuro personal. Que ningún falso profeta nos aparte de la Biblia para ocuparnos en asuntos que son intrascendentes, que pueden tener alguna significación e importancia, pero no es lo trascendental. Ahora veamos cuál es el mensaje de Cristo y qué es lo que sí debemos tratar de entender y saber. ¿Cuál es el mensaje que como profeta por excelencia nos trajo de parte de Dios? ¿Y cuál es el mensaje acerca de Jesucristo que nos da la Biblia? Espero que esto lo comprendamos. Estamos hablando del mensaje de Jesucristo y el mensaje acerca de Jesucristo. El mensaje que Cristo trajo del Padre a nosotros es el Evangelio. Es la buena noticia de que Dios envió a su Hijo al mundo para rescatarnos de la condenación eterna y que el que cree en Jesús y su obra en la cruz obtiene perdón perfecto y total del pecado y vida eterna al confiar en Cristo y muchas bendiciones espirituales según lo que Pablo nos menciona en la carta a los Efesios capítulo 1, 2 y 3. Por supuesto, la salvación es la gran palabra inclusiva del Evangelio que implica enormes y múltiples bendiciones espirituales que Dios nos da al creer en su Hijo y que también llevarían muchas horas de estudio en la Biblia esas bendiciones. Y quiero decirles que si el Señor nos lo permite, lo vamos a estudiar, ya que dependemos de Él, que Él nos dé vida y salud y tiempo para que podamos estudiar eso. Pero veamos algo de lo que contiene el mensaje salvador de Cristo. Y quiero decirles, hermanos, que al estudiar este mensaje de Cristo, cuando vamos a Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15, yo quiero decirles, hermanos, que realmente al estudiar estos versículos, el estudio se vuelve denso. Es algo que hay que ponerle mucha atención a lo que estamos hablando, porque hay muchos conceptos que ya tenemos
y que a veces no están exactamente como están en la palabra de Dios. Sin embargo, tenemos que estudiar la Biblia, y si hay pasajes que son hasta difíciles de entender, tenemos que seguir estudiando. No decir, como no entiendo esto, lo hago a un lado. No debemos soslayar el entendimiento de las Escrituras, sino esmerarnos en comprender. Pero miremoslo. Marcos 1, 14 y 15 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Y ahí quiero que noten el oficio como profeta del Señor Jesús. Vino predicando, que es lo que hace un profeta. Versículo 15, y aquí viene el mensaje de Cristo. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed al evangelio. Estas palabras que se ven tan sencillas son muy importantes y quiero que nos ubiquemos. Esto es al comienzo del ministerio de Cristo, después de que se bautizó, pero de aquí pasaron 3 años y medio para que ocurrieran otras cosas y no debemos perder ese concepto. La palabra, cuando él dice aquí, el tiempo se ha cumplido, la palabra tiempo es kairos. Ustedes saben que en griego existe la palabra cronos también para hablar del tiempo que transcurre, pero kairos es un tiempo capital, es una gran oportunidad, es lo que está diciendo el Señor aquí. Y está diciendo que es la gran oportunidad que Dios ofrece para que la salvación con la llegada del Mesías se diera. Y por supuesto, dice él, el reino mesiánico prometido en Daniel 2:44 estaba a las puertas. Eso era lo que el Señor Jesús predicó cuando empezó a predicar. Y el mensaje de Cristo dice que tal tiempo se ha cumplido, es decir, ya está cumplido el tiempo para que empiece el reino mesiánico. Eso está diciendo el Señor aquí. Cuando Cristo se bautizó y predicó, ya estaban a la mitad de la semana 69 de las profetizadas por Daniel capítulo 9. Si Israel se hubiera arrepentido en esos días, las 70 semanas hubieran llegado a su cumplimiento en aquellos días y el reino mesiánico también se hubiera realizado. Ya sabemos que no fue así. Por eso les digo que esto es denso de entenderlo, pero espero que el Señor ilumine nuestros corazones para que lo entendamos, porque ya sabemos que Israel no se arrepintió en aquellos días y por supuesto el designio de Dios previó todo esto. Y quiero decirles, Israel se va a arrepentir en los días de la semana 70 porque se tiene que cumplir la palabra. Israel rechazó a Cristo, eso fue lo que hicieron. Y el reino se pospuso, ya no ocurrió cuando vino el rey ya a reinar. Y debido a que se pospuso, vino la era de la iglesia para bendición de los gentiles. Ahora nosotros entendemos todo esto, pero ya con la revelación del Nuevo Testamento. Viendo el desarrollo de todo desde nuestra perspectiva, es decir, viéndola nosotros en este momento, estudiando ya la Biblia completa, se llegó en los días en que el ministerio terrenal de Cristo llegó a la culminación de la historia de la salvación, lo cual dice la Biblia que estamos en estos postreros días cuando habla de que se llegó al cumplimiento del tiempo. Gálatas 4:4 dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, el tiempo ya era cumplido, hermanos. Hebreos 1:1 dice que estamos en estos postreros días. Por supuesto, nosotros hoy entendemos que queda el acto final que será el día del Señor, es decir, en la segunda venida de Cristo. Ese cuadro es claro hoy, aunque no lo era cuando solo se tenía el Antiguo Testamento.
porque todo lo que tenemos en el Nuevo Testamento nos hace entender todo este problema. Y así hay cosas que no las entendemos nosotros hoy tampoco, pero sí las van a entender los creyentes en el futuro. Dios sabe en qué momento se cumplirán todos sus planes y en qué momento sus siervos estarán listos para entenderlos. Solo quiero recordarles, en Juan 16:12 Jesús le dijo a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Por eso Jesús no les hizo entender eso y dejó que el Espíritu Santo les aclarara eso posteriormente. En Apocalipsis 10:4 también se ve un ejemplo de esto. Dice: cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, dice Juan, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Entonces entendemos que hay cosas que ocurrirán en la semana 70 que no se han revelado, pero que van a ocurrir y serán sabidas hasta ese momento. Juan el Bautista había hecho el mismo anuncio que Jesús vino predicando y le habló al pueblo de Israel, como se ve en Mateo 3:2. Juan decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y noten que usa la palabra arrepentir, y es que esa palabra hay que entenderla. Cuando el pueblo de Israel se arrepienta de todo corazón, va a venir el reino mesiánico. Ahora eso está en el futuro. Pero el mensaje de Juan y del Señor Jesús era: arrepentíos, porque el reino ya está aquí. Y para que se establezca el reino es necesario el arrepentimiento del pueblo de Israel. Eso nosotros lo sabemos por Deuteronomio capítulo 30, versículo 1. Ahí dice: acontecerá cuando te arrepintieres. Y entonces vienen todas las bendiciones del milenio. El mensaje de Juan exhortaba al pueblo de Israel al arrepentimiento, lo cual era y es requisito para que se cumpla el reino prometido en el pacto abrahámico y el pacto palestino. Pero ya sabemos que el pueblo de Israel no se arrepintió en aquellos días, aunque, ya lo hemos dicho, lo hará en el futuro, en los días de la gran tribulación. El reino mesiánico entonces fue pospuesto. Es muy importante. Cristo anunció la forma misteriosa que tomaría el reino durante su ausencia entre su ascenso al cielo y en su segunda venida a la tierra. Y esto lo reveló el Señor en Mateo 13, al ver el rechazo de Israel en Mateo 12, donde hasta blasfemaron contra el Espíritu Santo en su ceguera, y el hecho de estar resueltos a no creer en Cristo en esos días, no aceptaron que Él era el Mesías. Dijeron que sus milagros eran obra de Satanás. Tenían encubierto para sus ojos lo que era para su paz, es decir, que el rey y el reino ya estaban presentes, y eso lo menciona Lucas capítulo 19. Por tal motivo, el reino se pospuso y tomó su lugar la forma misteriosa del reino y la era de la iglesia. Fíjense, hermanos, que estoy explicando todo esto. Yo sé que es denso de entender esto. Es difícil de entender, pero es importante que lo estudiemos. El reino de Dios, que Jesús dice: arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Pero el reino de Dios en todas las formas que se menciona en la Biblia siempre es la iniciativa libre y amorosa de Dios para salvar a los hombres. El concepto de reino es muy amplio en la Biblia. Puede ser el reino espiritual, un sentido, como lo enseñó Cristo a Nicodemo en Juan 3:3. Puede ser el reino misterioso, como Mateo 13, que ya hemos estudiado también. Puede ser el reino mesiánico, como el que se menciona en Daniel 2:44 y 7:14. Y tiene diferentes sentidos la palabra. Como requisito para entrar al reino de Dios, Jesús
habló del arrepentimiento en este versículo que estamos estudiando aquí en Marcos capítulo 1. A Nicodemo le habló de nacer de nuevo para poder ver el reino espiritual, lo cual es igual a la regeneración que se recibe al creer en Cristo. Pero para el pueblo de Israel, el reino vendría al arrepentirse, como claramente se profetiza en el pacto palestino en Deuteronomio 30, versículo 1. Ahí dice: cuando te arrepintieres, Jehová hará volver a tus cautivos y te bendecirá. Por eso Juan el Bautista y Cristo hablaban de arrepentimiento. Pero el pueblo de Israel no se arrepintió en aquellos días. Rechazaron a Cristo y ocurrió todo lo que finalmente terminó en la muerte, resurrección y ascensión de Cristo, lo cual tenía que ser así. El sacrificio de Cristo era necesario para la redención, pero si el pueblo de Israel se hubiera arrepentido, las cosas hubieran tomado otro curso y por supuesto hubiera incluido el sacrificio de Cristo. Obviamente lo que ocurrió salió según el designio de Dios y todo estuvo bajo su control. Eso lo dice el Nuevo Testamento. Por eso, cuando pasaron todas estas circunstancias, Pedro, el día de Pentecostés, dio el sermón que convenció a muchos judíos de su error al matar al Santo Hijo de Dios. En Hechos 2:23, él les dijo: vosotros matasteis al Santo. Y les dijo que eso estaba en el anticipado consejo de Dios. O sea que esto no fue ningún cambio de plan. Ya Dios lo tenía previsto así. Al oír el mensaje de Pedro, aproximadamente 3,000 judíos compungidos de corazón preguntaron: varones hermanos, ¿qué haremos? Porque se dieron cuenta de su error, el error que cometieron al rechazar a Cristo y crucificarlo. Eso se ve en el versículo 37. Y en el 38, Pedro les contestó: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y este arrepentíos de Pedro no es igual al arrepentidos de Juan y del Señor Jesús al comienzo del ministerio de Cristo. Aquí era el comienzo de la era de la iglesia y el arrepentimiento quiero explicarlo. En este caso, el arrepentimiento no es exactamente lo mismo que pedía Juan el Bautista ni el Señor al principio del ministerio del Señor. Ahora que está hablando Pedro, el pueblo de Israel debía arrepentirse de haber crucificado a Cristo y de haberle rechazado. La palabra griega metanoia, que se usa en estos casos, significa un cambio de mentalidad. Eso es lo que significa la palabra metanoia. Para los gentiles que fueron alcanzados por los apóstoles, es decir, que ya llegaron a formar parte de la iglesia, arrepentirse, este cambio de mentalidad implica una conversión de la idolatría y de sus creencias paganas a buscar al Señor. Primera Tesalonicenses 1, versículo 9, en su segunda parte dice: se convirtieron ustedes de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Esos eran los gentiles que nunca habían conocido al Dios verdadero. Pero en el caso de los judíos, ellos sí conocían ya a Jehová, el Dios verdadero. El arrepentimiento que Pedro les pidió o al que los exhortó siempre fue un cambio de mentalidad, lo que significa la palabra metanoia. Pero en este caso, el arrepentimiento consistía en sustituir su concepto. En ese tiempo que ellos tenían que arrepentirse y que ya era la era de la iglesia,
el concepto de que el Mesías era un rey glorioso y triunfante sobre los enemigos de Israel, es decir, la Roma de su tiempo en que ocurrieron estos hechos. Este concepto hizo, porque ellos creían que el Mesías era un conquistador, alguien que venía derrotando a todos los países del mundo, como está profetizado en el Antiguo Testamento, pero no es lo único que está profetizado. Y este concepto hizo que Israel no aceptara a Jesús como el Mesías. Ellos esperaban un Mesías político, militar, que libertara a Israel del yugo romano. Y, por supuesto, en el futuro habrá un reino físico para Israel. Pero ellos debían entender que antes de eso tiene que haber una liberación espiritual. Ellos, al cambiar su mentalidad, aceptaron al Mesías Jesús de Nazaret como el siervo sufriente que vemos en Isaías 53, como el que venció en la cruz a los poderes del mal. No como un emperador mundial, no como un rey que venía conquistando y haciendo a un lado a todos los poderes militares del mundo, sino como el que venció en la cruz a los poderes del mal. ¿Cómo lo sabemos? Pablo lo afirma en Colosenses 2:15. Dice lo que hizo Cristo en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pablo sí tenía la visión que se debe tener tocante al Señor Jesucristo. Él vino en su primera venida a salvar espiritualmente al mundo y en su segunda venida viene a establecer el reino mesiánico, pero eso no lo entendieron los israelitas. El reino mesiánico futuro no fue suprimido, sino pospuesto. Pero Israel debía entender que antes de ese reino físico es necesario ser salvados del pecado y de la condenación eterna. El texto de Marcos 1:15 termina diciendo: arrepentíos y creed al Evangelio. Esta palabra creer ya la hemos explicado en otras ocasiones, pero en síntesis, creer es prestar asentimiento, adherirse y confiar. Y es importante decir que es darle crédito al mensaje, pero sobre todo en el caso del Señor Jesús, es una entrega de nuestro ser a Él que nos ha venido a salvar y a quien debemos recibir como a Salvador y soberano Señor de nuestra vida. Vamos a terminar este estudio, hermanos, con una última observación en cuanto al tema profético. Cuando vemos los tres oficios en los siervos de Dios en Israel, nos damos cuenta que solo algunos profetas autentificaban su mensaje con milagros. La razón es que ellos hablaban en nombre de Dios a los hombres y los milagros probaban que Dios sí les había dado su mensaje. Éxodo 4 muestra esta gran verdad, porque Moisés le dijo al Señor: el pueblo no me va a creer que he visto a Jehová. Y el Señor le dijo que iba a hacer señales, y por eso se convirtió la vara de Moisés en culebra y luego volvió a ser vara, y la mano de Moisés se hizo leprosa y volvió a estar sana. Y le dijo el Señor: si no te creen a la primer señal, te creerán a la postrera, y si no, convertirás las aguas del río en sangre. Y todo eso era para autentificar el mensaje de Moisés, y para eso eran los milagros que ocurrieron en la Escritura. No vemos nosotros a los sacerdotes, que eran el otro tipo de oficio que se hacía en Israel, ni vemos a los reyes haciendo milagros, porque ellos no traían un mensaje de parte de Dios. Solo los profetas tenían que autentificar su mensaje,
para que la gente creyera que sí les había hablado de Dios. Pero los sacerdotes y los reyes no los vemos haciendo milagros. Dios, por supuesto, es un Dios de milagros, pero en todo lo que Él hace siempre tiene propósitos y todo también lo hace soberanamente. Él puede actuar haciendo milagros hoy en favor de sus hijos por misericordia, pero los hará soberanamente cuando Él quiera. Hoy los que predicamos ya tenemos en la Biblia una palabra autentificada e inspirada y no tenemos que hacer milagros para probar que lo que enseñamos es la palabra de Dios. Lo que debemos hacer es exponer fielmente lo que está escrito en los 66 libros de la Biblia. La Biblia ya es palabra auténtica de Dios. No tenemos que hacer milagros para demostrarlo. Cristo es el profeta prometido en forma especial, el profeta por excelencia y a quien debemos oír obedientemente cuando nos habla en la Biblia, con la iluminación del Espíritu Santo. Al Señor sea la gloria y solo a Él. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tanta cosa que tenemos que aprender en ella, Señor. Y reconocemos que a veces es difícil todo lo que tenemos que entender y por eso necesitamos que tu Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe y que haga que sea clara tu palabra en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a tu palabra y saber que sí tenemos que contarle a otros que Cristo ha hecho maravillas en nuestra vida, que es nuestro Salvador y que confiamos en Él para que ellos vengan también a tus pies. Pero gracias por entender la grandeza de Cristo como profeta, porque Él es único y exclusivo. Y darnos cuenta también que tú inspiraste a siervos para que nos dieran tu palabra. Y ahora haznos fieles a esa palabra. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.